Hoy tenemos tutoría sobre el ejercicio práctico denominado Químicas en la Construcción. Bueno, vamos a hacer primero un repasito para saber cómo vamos a ir trabajando en el práctico, puntapié inicial de ustedes para el parcial. Así que bueno, a ver, técnicas, esto se va a llamar más que nada la tutoría, técnicas para rendir el parcial. Chicos, a partir de este práctico, si bien hay temas ya dentro de esta segunda parte de la materia, que era explotaciones agropecuarias, pero esto fundamentalmente es lo que está encauzado para los temas de parcial. Entonces, por eso quiero que me presten atención a estas técnicas para rendir este segundo parcial. Vamos a partir acá, vamos a partir en comenzar. Bueno, hasta ahí voy a aceptar porque ahora voy a entrar a desarrollar la clase y si no, esta cuestión de que van incorporándose más tarde es como que me interrumpe la clase. Así que si ustedes por ahí tienen algún compañero o algo que no ha podido entrar o lo ven ahí pendiente, van a tener que esperar que yo termine el concepto de la clase, porque si no me pierdo con el admitir y no admitir. Bueno, como les decía. Acá vamos a dar comienzo a lo que es la liquidación o la determinación del impuesto a las ganancias en una persona jurídica. Esta persona jurídica, llámese SRL o SA, confecciona balances. Entonces, el punto de partida va a ser el balance comercial. Y a partir de ese momento del balance comercial, a ver, acá voy viendo en la pantalla qué parte de la pizarra ven. Entonces, yo voy a partir de lo que es el balance comercial y dentro de lo que es el balance comercial es el estado de resultados. De lo que tengo como balance comercial, yo voy a hacer ajustes que van a llegar a lo que se denomina el balance impositivo. Chicos, no hago dos balances, que se entienda porque por ahí esto es motivo a preguntas de exámenes y ustedes por ahí están confundidos como que yo estoy haciendo dos balances. No, el balance es el balance comercial. Y yo a partir del balance comercial, como no todo lo que se determina para el balance comercial está de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias y por lo tanto yo necesito hacer ajustes. O sea, voy a partir del balance comercial al cierre del ejercicio y voy a llegar mediante estos ajustes al balance impositivo para determinar la base del impuesto. Esta base del impuesto multiplicado por la alícuota me va a dar el impuesto determinado. ¿Cómo voy a llegar de este balance comercial al balance impositivo? Mediante ajustes. ¿Cómo voy a hacer el ajuste? Y voy a hacerlo a través de dos columnas, columna 1 y columna 2. Recordando siempre que lo que yo estoy haciendo es una hoja de trabajo. Lo que está el cálculo y demás de la hoja de trabajo es lo que voy a pasar a la web mediante el sistema de declaraciones juradas del impuesto a las ganancias para personas jurídicas. Es más, luego ahí
una fecha de vencimiento y es un vencimiento formal a presentar el balance que se presenta en modo PDF. Todo el balance, no solamente el estado de resultado. Como les decía, entonces tenemos que hacer ajustes que van a partir del balance comercial, que si este balance comercial dio ganancia, va a estar dentro de la columna 2. Si el estado de resultado del balance comercial dio pérdida, va a estar dentro de la columna 1. ¿Cómo vamos a determinar para que nos acordemos lo de la columna 1 y columna 2? Todo lo que va a ir sumado, o sea, de acuerdo, yo voy a comparar lo que se hizo del balance contable al balance, que es lo que me dice la normativa del impuesto a las ganancias, para llegar al balance impositivo, y todo lo que yo le tenga que sumar a ese estado de resultado va a ir a columna 2. Y todo lo que yo voy a detraer de este balance contable, de acuerdo a las normas impositivas, va a ir a la columna 1. O sea, siempre partiendo del balance contable. Parto del balance contable, todos los ajustes que van a ir sumando a lo que está determinado como resultado del balance contable, va a sumarse en la columna 2. Todo lo que yo voy a detraer de lo que tiene el balance contable va a ir sobre columna 1. Una vez determinados los ajustes positivos, restando el ajuste negativo, es lo que a mí me va a dar este balance impositivo, poniéndolo en este caso y como ejemplo, que este es el resultado, va a ser la base del impuesto a las ganancias. O bien, diríamos que es la base imponible del impuesto a las ganancias, que multiplicado por la alícuota, que en este caso, recuerden ustedes que no tenemos una alícuota progresiva, porque para las personas jurídicas no mide la capacidad contributiva, sino es una alícuota proporcional, un importe determinado, no mide la capacidad contributiva. Para el ejercicio iniciado el 1 de enero del 2019, la alícuota del impuesto va a ser del 30%. Base imponible por alícuota, ¿esto qué me va a dar como resultado? Me va a dar el impuesto, pero miren, determinado. Que a este impuesto determinado, yo lo que voy a hacer después es detraer anticipos y cualquier otro pago a cuenta. Bueno, esta es la estructura, entonces, de lo que es para la determinación de acuerdo a los ajustes para llegar ¿a qué? Al balance impositivo. ¿Qué vamos a tratar entonces nosotros? Vamos a tratar que de este balance comercial vamos a comparar si está de acuerdo, si bien está de acuerdo a las normas, las normas referentes a la confección del balance, lo que sí tenemos que ver si está dentro de lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. O sea, acá que utilizamos resoluciones técnicas a los efectos de armar el balance, pero después lo tengo que comparar con lo que dice la normativa del impuesto a las ganancias y de ahí entonces vienen los distintos ajustes.
Como les decía, técnicas a los efectos de ir preparando el parcial. No preparando el parcial, para resolver el parcial. Porque después dicen ustedes que les queda poco tiempo y es porque no se organizan. Entonces, a ver. Hola chicos, a los que entraron más tarde, les recuerdo, sean puntuales, porque yo empiezo la explicación y entonces me disperso en el momento en que tengo que estar atento a que todavía hay gente que está ahí por admitirse. Por favor. Bueno, y otra vez. ¿Cómo van a hacer ustedes? Van a leer todo el enunciado y a medida que van leyendo el enunciado, ¿qué van a marcar? Busquen un resaltador para el parcial, hacen la lectura previamente, como siempre les digo, no importan los números ahí, sino importan los datos que me está dando el parcial. A eso ustedes van a poner el resaltador a todo lo que son referencias. Miren, yo voy a acercar a la pantalla en lugar de mi vista. ¿Vieron que yo estoy marcando con resaltador ahí las distintas referencias? Bueno, entonces yo tengo por un lado, y después siguen las referencias, a ver, un poquitito más acá, esas referencias, bueno, las marco con resaltador para no olvidarme de ninguna. Entonces empiezo a leer que tengo, por supuesto, el estado de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo del año 2020. Y dentro de eso tengo venta, costo de venta, a ver, ¿qué tiene referencia? Tengo referencia 1, ya lo marcan, referencia 2, después vieron más abajo en otros ingresos, tengo referencia 14, referencia 15. Toda esta parte donde yo llego a la ganancia neta del ejercicio de 2.300.000 y pico, tengo que detrae el impuesto a las ganancias y tiene una ganancia final de 1.636.466. Todo eso es el estado de resultado. ¿Qué aparece después? Empieza el cuadro número 1, que está referida a los gastos. Y dentro de los gastos, marco nuevamente referencias. Tengo la referencia 3 para honorarios, la 4 por honorarios por servicio, y así sigo, sueldos y jornales, las 6 comisiones, intereses, o sea, que voy marcando, ¿ven? Las distintas referencias, también que los voy poniendo con un resaltador. Una vez que tengo todas las referencias en el estado de resultados y tengo las referencias del cuadro de gastos, no se vayan a olvidar que a nosotros nos permite la ley de impuesto a las ganancias determinadas deducciones siempre y detraer gastos siempre que sean para mantener, obtener y conservar la ganancia grabada, de los cuales muchas veces tengo determinadas limitaciones, restricciones. Entonces, en principio, todo lo que está en el cuadro de gastos, yo podría deducirme. Pero dentro del cuadro de gastos hay algunas cuestiones contables que no se condicen con lo que dice la ley de impuesto a las ganancias. Es por eso que ahí venimos con el tema de los ajustes. Teniendo conocimiento entonces, en mi enunciado, donde tengo el estado de resultado, donde tengo el cuadro de gastos, donde entonces ustedes van a empezar a marcar justamente las referencias. ¿Vieron que yo marqué el 1, 2, 3 como referencias? Bueno, esas mismas me van a llevar a
Ahí, ¿ven? El 1, tengo en amarillo, en resaltador el 2, el 3, ¿por qué? Porque cada vez que yo me encuentro con esto principal, siempre trabajando sobre el estado de resultado, yo voy a tener que leer acerca de cuál es la referencia, como para saber si hay ajuste. Ustedes imaginen a un estudio contable donde ustedes se pusieron en sociedad con otros colegas y donde uno, porque siempre hay algún contador que le gusta una parte más que la otra. Algunos se dedicarán, si es que forman un estudio con varios colegas, y dicen, bueno, mira, vos dedicate que te gusta la parte contable. Listo, entonces el que arma el balance. Después, vos que te gusta la parte impositiva, se toma del balance y hace la parte impositiva. Bueno, vos te dedicaste a la parte laboral. Bueno, acá imaginemos como que hay un colega nuestro que armó el balance contable, pero que armado ese balance contable, yo tengo que tener determinadas referencias como para decir en base a qué datos armó y si esto no es una cuestión de hacer ajustes al estado contable. ¿De qué voy a partir entonces? Acá voy a ir y voy a compartir con ustedes lo que es la hoja de trabajo. A ver, voy a compartir, que ya acá lo tengo abierto. Acá. Bueno, como yo les decía, voy a partir del estado de resultados. Como el estado de resultados, si ustedes ven, yo tengo que la ganancia final es de 1.636.466. Estamos hablando que es ganancia. Por lo tanto, estoy dentro de lo que es la columna 2. A ver. Ahí creo que, entonces ahí se ve la pizarra. Parto del balance del estado de resultado, voy a la columna 2 porque estoy hablando de una ganancia. Si el estado contable, que puede pasarles, chicos, pasó en un parcial y como les dio un quebranto y como ustedes estaban sincronizados que siempre daba ganancia, entonces ya empezaron mal, porque dio quebranto y pusieron en la columna 2. O sea que ya empezaron mal. Si da ganancia el estado de resultados contables, a columna 2. Si me dio quebranto, va a ir a columna 1. Hasta ahí vamos. Partiendo entonces del estado de resultado, lo que yo tengo que hacer, a ver, me voy a mi... me lo pasé, ahí. Desde la columna 2, lo primero que voy a detraer, que es lo que me dice la ley, la misma ley de impuestos a las ganancias, que no puedo deducir el mismo impuesto a las ganancias. ¿Dónde me lo dice? Acá ustedes tienen la norma legal aplicable que está dentro del artículo 227 del decreto reglamentario. Miren, chicos, todo esto que dice norma legal aplicable, todo, ustedes toman el 227, lo leen al 227. Yo no voy a entrar a demorarme porque sería tomarnos el tiempo de esta tutoría nada más que para leer la ley que ustedes la tienen. Pero esos artículos, ustedes los marcan con su resaltador. Y en lo posible, si pueden ponerle así orejitas o algo a la ley, entonces ustedes saben que mínimamente termina la ley, acá empieza el decreto reglamentario y lo pueden ir consultando en el examen. Entonces, lo primero que voy a detraer es el impuesto a las ganancias, que bien me dice ahí, en el impuesto a las ganancias dio 701.342. ¿Cómo vamos a leer
y a interpretar para saber columna 2 o columna 1. Escuchen muy atentamente, chicos. La preguntita que yo me tengo que hacer para saber si va a columna 1 o a columna 2. Yo estoy partiendo siempre, a ver, voy a ponerme en la imagen acá. Yo estoy partiendo siempre ¿de qué? Del balance comercial. Entonces la pregunta va a ser siempre, ¿esto está en el balance comercial? ¿Es admitido por la ley de impuesto a las ganancias? En la medida que la contestación sea sí, no hay ajuste. En la medida que la contestación sea no, entonces ahí tengo que ver primeramente, a ver, en el balance, porque yo estoy partiendo desde esto, balance. Si no es admitido por el impuesto a las ganancias, ¿qué hizo contablemente? Restó. Entonces yo tengo que hacer lo inverso. Tengo que sumar. Ejemplo. ¿Yo de qué partí del estado de resultado? De la ganancia final, ¿no es cierto? De 1.636.000. Antes de eso que yo tengo que en el balance, para llegar a 1.636.000, restó el impuesto a las ganancias. De ahí es que yo llego a la ganancia final contable. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. ¿Me permite a mí, como el estado de resultados, restar el impuesto a las ganancias? ¿Me permite la deducción del impuesto a las ganancias? No me permite. ¿Qué hizo contablemente? Lo restó. ¿Qué tengo que hacer entonces yo para mi ajuste y llegar al balance impositivo? Si contablemente lo restó, yo lo tengo que, si contablemente lo restó, yo lo tengo que sumar. ¿Está? Yo puedo partir, fíjense ustedes, del estado de resultado, puntapié inicial, chicos, porque si ustedes no tienen puntapié inicial, esto es como el cimiento. Si ustedes empiezan mal desde acá, todo el resto, no, porque ya empezaron mal. Por eso hago tanto hincapié en esto que es fundamental para empezar a hacer los ajustes. Yo acá partí por la ganancia final, 1.636.000. Contablemente, para llegar a 1.636.000, restó el impuesto a las ganancias. La ley impositiva no me permite la deducción. Por lo tanto, si lo restó contablemente, lo tengo que incorporar. ¿Cómo lo voy a incorporar? Mediante la columna 2, que es la que suma. ¿Suma a qué? A lo que es el balance contable. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué no parto desde la ganancia neta del ejercicio? Antes de restar, como lo tiene contablemente, de la ganancia final. Y es lo mismo. Pero tengan en cuenta de que no van a ir a hacer el parcial que le ponen. Ganancia neta del ejercicio, 2.337.000, miren el enunciado, y después me están volviendo a la columna 2 el impuesto a las ganancias. Porque si no ahí, tampoco no va el ajuste, ¿eh? O sea, por ahí yo prefiero que vayan desde el último renglón. Y lo único que tienen ahí en el estado de resultado, por el tema del impuesto a las ganancias, es, a ver,
¿Restó el impuesto a la ganancia? Sí. Bueno, listo, impuesto a la ganancia, primer ajuste, lo van a poner dentro de la columna 2. En este caso, entonces, ganancias del ejercicio 1.636 y va a columna 2 porque no me permite la ley de impuesto a las ganancias deducción del mismo impuesto para el contribuyente, entonces sería la sumatoria, le sumo a la ganancia contable lo que es el impuesto a las ganancias, que la sumatoria obviamente de estos dos me da los 2.337.000. O sea, que en lugar de esto yo pongo 2.337.000, es lo mismo. Después voy al rubro dentro de lo que es el estado de resultado, al rubro 1. Ventas, por ejemplo. Y me dice que las ventas son 2.748.000. Se supone, chicos, que si yo llegué a 1.636.000 es porque fue la sumatoria y la resta de los distintos rubros que integran el estado de resultado. O sea, ventas menos costo de venta. O sea, lo que yo tengo que analizar que va a estar dentro de esto es el rubro ventas. ¿Y qué me dice con respecto a ventas? Voy a la referencia 1 y en la referencia 1 que marqué me dice, en el punto 1A, la empresa lleva un sistema de, marquen, previsión contable para devoluciones cuyo incremento anual se resta de la cifra de ventas. La citada previsión ha presentado el siguiente movimiento durante el ejercicio fiscal. ¿Hay un saldo inicial? ¿Hay devoluciones cargadas contra la previsión? ¿Hay una constitución en el ejercicio sobre la previsión? Pero es previsión por ventas. Y eso me da un saldo final. Bueno, en ese caso, como las ventas, y ahí ya vamos a la parte que es contable, yo en realidad no puedo constituir, o sea, dentro de las previsiones, y si vamos a lo que dice la ley de impuesto a las ganancias, tengo previsión para incobrables, no tengo como deducción otro tipo de previsión. Sin embargo, está admitida contablemente. Cuando yo hablo de las devoluciones que se cargaron contra la previsión, yo tengo que dar vuelta en realidad lo que es el asiento contable. Por lo tanto, la previsión del ejercicio que va contablemente y de acuerdo al asiento va a restar a lo que es el rubro ventas, entonces yo lo voy a incorporar. La pregunta sería así. Contablemente hizo la previsión de ventas. Lo que hizo, de acuerdo al cuadrito, inclusive de lo que es la previsión contable, donde parte de un saldo inicial, devoluciones cargadas contra la previsión, menos la constitución del ejercicio, me da ese saldo final. A mí la ley de impuesto a las ganancias no me lo permite. Por lo tanto, eso que deduce como previsión del ejercicio, lo voy a tener que incorporar. Esto estaría dentro de esto restando. No corresponde, por lo tanto, lo voy a sumar dentro de lo que es la columna 2. Y las devoluciones del ejercicio, en ese caso, voy a hacer lo contrario, lo voy a restar, o sea, porque es como que anulo lo que hizo como previsión por el rubro ventas. A su vez, dentro de ese rubro ventas, también hizo otra cuestión y me dice, ventas incluye 55.000 por una venta de mercaderías entregadas y facturadas con fecha 28 de febrero del 2020. Ustedes se acuerdan que primero, estamos dentro de la tercera categoría. Tercera categoría, método de imputación de los ingresos va sobre lo devengado o devengado exigible. El devengado exigible significa que hay operaciones
por ventas de mercaderías superiores a 10 meses y que trascienden el ejercicio fiscal. Entonces, en este caso yo tengo 11 cuotas de 5.000 pesos cada uno, de las cuales venció el 15 de marzo. Tengo más de 10 cuotas, tengo 11, la primera venció el 15 de marzo, quiere decir que las cuotas van a trascender al próximo ejercicio. Como la ley me permite, la ley de impuesto a las ganancias, el devengado exigible, que es un tema financiero por sobre todo, porque yo no tengo que declarar todas las ventas en este ejercicio, sino que las puedo diferir, entonces voy a tomar las cuotas exigibles durante este ejercicio fiscal. De esa manera, entonces, yo tengo que... otra cosa fundamental que quiero cuando ustedes van a empezar el ejercicio, el parcial, este ejercicio tiene de cierre 31 de marzo del 2020. Importante para el devengado exigible y para después cuando veamos todo aquello que se puede deducir cerrado el balance como ser gratificaciones al personal y honorarios a directores y síndicos. Como el ejercicio cierra el 31 de marzo del 2020, y acá me dice que las ventas se produjeron, si bien el 28 de febrero, línea del tiempo, 31 de marzo cierra el ejercicio. Las ventas se produjeron en febrero, pero dice que la primer cuota venció el 15 de marzo. Acá va a estar la primer cuota y las operaciones son de 11 cuotas, lo que sobre 55.000, a ver, me parece que yo tengo que, ahí me parece que van a ver mejor, porque si no estoy compartiendo la planilla de Excel. ¿Acá se ve? Sí. Yo tengo un total de ventas de 55.000. Trasciende el ejercicio. Lo tengo en 11 cuotas. ¿Cuántas cuotas voy a asignar o apropiar para este ejercicio 2020? Una sola. Las 10 restantes las voy a pasar para el próximo ejercicio. Sin embargo, contablemente, ¿qué incluyó? Incluyó los 55.000. El total. ¿Nosotros de qué partimos? Vuelvo otra vez. Del balance comercial. Este balance comercial, cuando yo parto de 1.636.000, está el rubro venta. Dentro de las ventas que están los 55.000. ¿Qué me permite la ley de impuesto a las ganancias? El devengado exigible, o sea, diferir. A lo que entonces, ¿cómo va a ser mi ajuste en ese caso? Yo lo que voy a tomar es estos 55.000 dividido 11 cuotas, voy a tomar solamente, dividido 11 por, no es 10, es una cuota. Es una sola cuota. Bueno, no. ¿Cómo se resolvió el ejercicio de esta manera? Miren, tienen dos formas. Yo lo que puedo hacer es sacar directamente, a ver, lo vemos acá en pizarra. Yo sé que impositivamente el devengado exigible estaría dado por una sola cuota para este ejercicio, ¿verdad? A ver si lo leo bien. Incluye 55.000 por una venta de mercadería entregada y facturada con fecha 28 de febrero del 2020.
cuyo importe se percibirá en 11 cuotas de 5.000, la primera de las cuales venció el 15 de marzo del 2020, el cliente no ha cancelado dicha cuota al cierre el 31 de marzo del 2020. No importa, es sobre el devengado, o sea que si lo pagó o no lo pagó es lo mismo. Ganancia bruta de la operación, tengo 5.500. Se pactó expresamente que la operación no devengará intereses. La empresa no ha efectuado operaciones como la presente y optó por utilizar el método previsto en el cuarto párrafo, marquen para leerlo, del inciso A del artículo 24 de la ley, por lo cual deberá mantenerse esta opción por el término de 5 años, que en realidad, ¿qué es? El devengado exigible. Entonces, como yo voy a optar por el devengado exigible, lo que voy a hacer es solamente dejar lo que me corresponde dentro de la columna 2, que sería lo que incluye el balance comercial, y detraer la parte que me permite a mí devengar. Vamos al enunciado. Lo que me permite devengar. Entonces, acá tienen ustedes que lo que yo voy a devengar son las cuotas correspondientes a las 10 cuotas futuras. Entonces voy a hacer, ¿cuánto me dio la ganancia bruta de la operación? Porque estamos hablando de estado de resultados. El estado de resultados me indicó que son 5.500. ¿En cuánto? En 11 cuotas. Me va a quedar una sola cuota, o sea, la ganancia de una sola cuota para este ejercicio. ¿Qué podría haber hecho yo? Acá está directamente la diferencia. Pero yo podría haber puesto, que me va a dar de igual manera 5.000, en columna 2, anulo totalmente los 5.500, anulo directamente los 5.500 y llevo una sola cuota a la columna 2. O sea, podría ser los 5.500 dividido 11. De esa manera llevo los 5.500 y detraigo lo que corresponde a 10 cuotas. Por diferencia me va a dar justamente los 5.000, que es lo que voy a diferir para el próximo ejercicio. También, Profe, sí. disculpe, a mí no me queda claro la lógica, digamos, que se usa en este punto porque no llegué a captar. Vos tenés que pensar siempre qué se hizo en la parte contable. Si yo te diría que en esta operación fue a 6 meses y que están dentro del ejercicio, yo no haría ningún tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en forma contable es lo mismo que nos dice la ley de impuesto a las ganancias. En esto, la ley de impuesto a las ganancias lo que me da es una opción al devengado exigible. ¿Qué dijimos con respecto, o qué dice la ley con respecto al devengado exigible? Que yo puedo trasladar al próximo ejercicio las cuotas que son exigibles dentro del próximo ejercicio. A ver, voy a borrar dentro de esto acá. Profe, Sí. perdón si me permite. Sí. Sí, decime. En el caso, por ejemplo,
En este caso nos da cuánto es la ganancia de esa operación. Siempre te va a dar. Claro, pero porque estamos hablando del estado de resultado. Claro, si yo tengo que revertir, digamos, pensándolo en un asiento contable, era venta y después teníamos el costo de ventas, que ambas operaciones estaban afectando el estado de resultados. Acá, como ya me da la ganancia, lo que hago es diferir la ganancia. Y que la ganancia me va a diferir, no la Claro, venta. pero si yo no tuviera, digamos, el dato de la ganancia, tendría que calcularlo con el costo de venta. Es que lo vas a tener, porque vos estás trabajando con un balance. O vos te estás refiriendo si a vos no te dan como dato para el parcial. Claro, si no me dieran, Para me tendría que para el parcial te lo van a dar. Ah. Y si estás, vos no es que estás haciendo, no vas a hacer nunca ciegas lo que es un ajuste del balance al balance impositivo. Siempre te vas a nutrir de la documentación que respalda ese balance, justamente para hacer los ajustes necesarios. O te vas a valer de el contador que realizó el balance como para saber si existen ajustes o no. Los papeles de trabajo, digamos. Claro, los papeles de trabajo del balance. Porque estamos hablando de estado de resultados. ¿Estamos? Bueno, yo acá tengo... Ay, no era esta. Acá. 31, nuestro balance cerró el 31 de marzo del 2020. La venta y la primer cuota venció antes del cierre del ejercicio. ¿Cuánto era el total de lo que es el resultado por la venta esta en 11 cuotas? 5.500. Dividido 11. ¿Cuánto es lo que va a corresponder para este ejercicio que estamos cerrando? Eso va a ser igual, dividido 11, ahí. Va a ser de 500. 500 va a ser para este ejercicio. Lo que quiere decir que yo voy a diferir 5.000. ¿Qué podría hacer yo? Disculpe, profe. ¿Cómo? Disculpe, profe, es 55.000 dividido 11 sería. Bueno, listo. Así, sí. No, está bien porque es la ganancia. No, profe, no, es 5.500. Sí, claro. Estoy hablando del estado de resultados. 5.500. Claro, por eso es que yo no estaba entendiendo, porque yo estaba tomando bien. Y ahora me doy cuenta. Pues como son parecidos los números. Está bien que preguntes, A lo que entonces, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué parte corresponde a que yo tengo que considerar para este ejercicio? 500, ¿no es cierto? ¿Cuánto está contenido dentro del balance contable? Dentro de este balance contable está contenido 5.500 de ganancia. A lo que yo lo que voy a hacer es detraer 5.000, porque lo que sí me va a quedar únicamente van a ser estos 500. Lo que es lo mismo es si yo hago una cosa. Directamente detraigo, o sea, lo que hago es anulo lo que está en forma contable, lo anulo en columna 1, lo resto, y directamente por el devengado exigible va a ser 500. Por lo tanto, la diferencia, ¿qué me va a dar a mí? Me va a dar que yo lo que estoy detrayendo son los 5.000. Les gustó los dos lados. ¿De dónde salen esos 5.000? Esos 5.000 es lo que va
para el próximo ejercicio. Por eso yo lo detraigo. Si dentro del estado de resultado está incluido las 11 cuotas, pero a mí me da la opción de solamente tener en cuenta una cuota, entonces lo que hago es ver cuál es la cuota o las cuotas que me corresponden entonces para este ejercicio. Una sola, la de 500. ¿Y cuánto en el total? 5.500. Quiere decir que la diferencia la detraigo. Ahora lo vemos de otro lado, como a ver si se entiende un poquitito mejor. Las ventas, el estado de resultado a mí me dio contable una utilidad de 5.500, que está dentro de ¿qué? Dentro de la ganancia contable. Yo la voy a sacar totalmente, es como que voy a anular directamente todo ese resultado y lo anulo. Para anularlo, ¿dónde voy? A columna 1, 5.500. ¿Y qué es lo que sí va a hacer para este ejercicio? Una sola cuota, 500. ¿Cómo está dado el ajuste? 5.500 menos 500, 5.000. Obviamente que ustedes tienen o la opción A para mostrarlo así o la opción B para mostrarlo así en el parcial. No van a hacer esto y esto porque si no les va a dar cualquier cosa. Es mostrar un ajuste de esta manera donde ustedes lo que hacen es anular lo que es la ganancia contable e incluir lo que corresponde al devengado exigible para este ejercicio. O bien, directamente ponen los 5.000, que es lo que se detrae para el próximo ejercicio, que es ese devengamiento de el resultado por ventas a plazo. A ver que quiero ver las caripelas. Gracias, profe. ¿Se entendió? Sí, súper. Sí, profe. A veces voy despacio por sobre todo en esto. Vuelvo a repetir. No se apresuren a decir, sí, esto en la ley de impuestos a las ganancias se puede deducir. ¡Tum! Y lo meten y lo sacan por columna 1. ¡No! Primero vean qué hizo contablemente. Porque si contablemente ya lo dedujo, no se va a dar en este caso porque el devengado exigible es para la ley de impuestos a las ganancias. Pero en otros puntos que vamos a ver más adelante, ustedes primero tienen que hacerse esa pregunta. ¿Qué hizo contablemente? ¿Impositivamente es así? Sí, es así. Listo, sin ajuste. No es así. Bueno, pero ahí vean. ¿Qué hizo contablemente? Y si no es así, si contablemente restó y no era así, yo lo tengo que sumar. Si lo que hizo fue sumar y contablemente me permite detraer, voy a hacer la operación contraria. Voy a restar, porque yo parto del balance contable y voy a llegar al balance impositivo. ¿Estamos? Bueno. A ver, ¿qué otro punto tengo acá? Dentro del primer punto, el inciso o la referencia 1C, me dice que dentro del concepto se incluye el beneficio por la compra de un activo no amortizable, un cuadro de un pintor famoso basado en Brasil. El negocio se realizó en el mes de marzo del 2020, adquiriéndose el cuadro en 30.000 y vendiéndose a un coleccionista del Brasil en el mismo mes de compra en 100.000 pesos, arrojando la utilidad de 70.000. En ese caso estamos nosotros frente a lo que es la ganancia que nos generó, es de fuente extranjera. O sea que yo voy a tener
Por un lado, columna 1, columna 2, que va a ser de fuente argentina, y por el otro lado voy a tener todo lo que hace a fuente extranjera. Esto de fuente extranjera, ¿por qué lo voy a tener en una columna distinta? Porque luego yo si bien voy a tributar por fuente extranjera, me permite a mí la ley un tope si es que se ha pagado un impuesto similar, pero me dice que no puede superar por el incremento de ganancia sobre fuente argentina y fuente extranjera, no puede superar lo que es el pago del impuesto en el país, donde además debe haber ¿cómo se dice? Tiene que haber un convenio, no es convenio, bueno, ya me va a salir la palabra. Ya me va a salir. Correlación, no me está saliendo ahora. Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Reciprocidad, profe? De reciprocidad. Sí, señor, de reciprocidad. Convenio de reciprocidad. Muy bien. ¿Qué tengo dentro del punto 2, chicos? Tengo todo lo que es al ajuste de inventario. ¿Se acuerdan cuando hicimos el practiquito de ajuste por inventario? Que les mostré mediante existencia inicial más compra menos existencia final, cuando la existencia final era distinto, cómo venía el tema de cómo se difería la utilidad impositiva o contable. Bueno, que en definitiva, ¿ustedes qué tienen? Al inventario inicial, si la evaluación contable es menor que la evaluación impositiva, va a ir siempre esa diferencia a columna 1. ¿Qué es lo que hace el ejercicio? O sea, tiene por un lado lo que es la evaluación impositiva menos la evaluación contable, y la diferencia de ambos, lo que pasa es que acá tengo que tener en cuenta qué columna va a ir. Cuando estoy hablando de inventario inicial, que es exactamente lo contrario a la existencia final, si la evaluación contable es menor que la evaluación impositiva, va a ir a columna 1. Si es al revés, va a ir a columna 2. Pero para el inventario final, cuando la evaluación contable es menor que la evaluación impositiva, va a ir a columna 1. Pero ahí ya estoy hablando de inventario final. En este caso, la evaluación contable es menor que la impositiva, o sea que la diferencia va a ir a columna 1. Todos estos ajustes, ustedes recuerdan que vimos dentro del artículo 56, que es evaluación de inventario. Ahora, dice determinar el inventario impositivo según la siguiente información. Y ahí tengo los productos a qué precio, el producto B, a qué precio, y tengo que saber, artículo 56. No voy a volver a repetir porque esto estaría dentro del práctico, que es de evaluaciones. Entonces, voy a tener justamente del inventario final, donde voy a tener que determinar el inventario impositivo, y dentro del inventario impositivo me da la evaluación de estos dos bienes, el A y el B, 4 millones y pico, y de la evaluación contable 2.784.000, que es lo que me da el enunciado. De esto, entonces, por diferencia, que tengo que la evaluación impositiva es mayor que la evaluación contable, siempre hablando de inventario final, entonces la diferencia va a ir a columna 2. Bueno, después, ¿qué otra cosa tengo? Los honorarios de directores y consejos de vigilancia. Corresponde a pagos efectuados por la empresa a cuenta de honorarios, por lo tanto es un crédito. Y fíjense ustedes que nosotros estamos hablando dentro de ¿qué? De lo que es el cuadro de gastos. O sea, ¿qué hizo contablemente?
Contablemente tiene la cuenta honorarios por servicio por 4.750 como un gasto. Y acá honorarios por ser, el 3, honorarios de director y consejo de vigilancia por 14.250 gastos. Y acá me dice que corresponde a pagos efectuados por la empresa a cuenta de honorarios de acuerdo a lo que disponga la Asamblea General Ordinaria, que tratará los estados contables y demás documentación correspondientes al ejercicio económico que finaliza el 31 de marzo del 2020. O sea que no podemos estar hablando todavía de gastos. No puedo deducirlo, es un crédito. ¿Qué hizo contablemente? Contablemente lo restó, porque es un gasto. O sea, dentro del estado de resultados, ¿qué hizo con este? Si lo metió en el anexo de gastos, lo restó. ¿Corresponde que es un gasto? No es un gasto, un crédito. ¿Cómo lo saco entonces de lo que yo tengo como restando al estado contable? Y no suma columna 1. Justamente, si lo restó contablemente, la primera pregunta es, contablemente lo restó como un gasto. ¿Corresponde esto impositivamente? No. No. Listo. Ahí ya hay ajuste. Ahora, ¿qué hizo contablemente? Lo restó. Restó. El resultado lo restó. ¿Qué voy a hacer entonces yo? Columna 2. Sumar. Y sumar es columna 2. Columna 1, sumo. No. Columna 2. Columna 1, profe. Perdón, columna 2. Bueno, ustedes cuando hagan técnicas para rendir el parcial, chicos. Punto número 1. Leen todo, marcan las referencias para no olvidarse de ninguna. Una cosa es que ustedes no sepan hacer el ajuste. Otra cosa es que no hayan visto que había una referencia y que ustedes no hicieron el ajuste. Punto número 2. Hacen el borrador sería columna 1, columna 2. Fuente extranjera, al lado. Otra cosa, sobre que agarran eso, ya ponen ahí arriba negativo o el signo menos. Acá positivo. O sea, acá van a restar columna 1, acá van a sumar en columna 2. ¿Estamos? Bueno, y ahí empiezan entonces con lo primero, el primer ajuste, lo primero que van a poner es de dónde van a empezar a hacer ustedes el ejercicio. Tomando el resultado del balance, o sea, el resultado del ejercicio. Si restó impuesto a las ganancias, lo voy a sumar dentro de columna 2. Y ahí empezamos con las distintas referencias. Otra cuestión para rendir. No se demoren en un punto, chicos. O sea, que si les está complicando algún punto del ajuste, dejen el espacio, sigan. Porque a veces se demoran en un punto y no están haciendo el resto. Total, para volver antes que yo cierre la ganancia neta sujeta a impuestos, puedo volver al punto anterior, pero sean ordenados. Porque si ustedes siguen y ponen el 1, el 5, el 7, después se olvidaron el 4, se olvidaron el 6, no saben si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Por qué? Sí, los nervios juegan una mala pasada cuando uno tiene un tiempo determinado. Entonces, dejen previsto un espacio. Entonces ustedes saben que ese les falta, el otro les falta, pero avancen con los ajustes. No se demoren, no se queden trancados o lo primero que hacen es, a ver, le voy a preguntar a él si le tocó el mismo tema. No, chicos, ténganse confianza. Ustedes vieron lo que pasó en el primer parcial. Y a veces se demoraron por querer preguntar lo que quizá otro no lo supo interpretar. Entonces, dejen el espacio y después vuelven en todo caso sobre ese ajuste. Bueno,
Es un crédito, por lo tanto, contablemente lo había detraído como un gasto. Para incorporarlo de nuevo, lo paso a columna 2 que suma. Con respecto al punto 4, ¿qué van a tener que ver ahí? Van a tener que ver todo lo que me dice el artículo 142 y 169 del decreto reglamentario, que también es pregunta de examen, porque es a qué se considera deudores incobrables. Y para considerarse deudores incobrables, yo tengo lo que me dice la ley y el decreto reglamentario, y cuando los créditos son de poca significación, que ahí se tienen que dar ya determinados, en forma concurrente, determinadas condiciones. Dentro de esto que es honorarios, tengo honorarios del estudio contable impositivo. A ver, ¿qué hizo? Dentro del cuadro de gastos, contablemente lo tiene como gasto, los dedujo. ¿Puedo deducirlo impositivamente? Sí, puedo deducirlo. Sí, entonces no hay ajuste. Tengo también honorarios del doctor litigio por trámite de adopción que le encargara el gerente general de la sociedad, que fueron abonados antes del cierre y reintegrados por el gerente después del cierre. A ver, se trata de honorarios que le pagaron a un tercero, ¿pero de quién? De un gerente. ¿Se puede deducir eso? ¿Lo admite la ley de impuesto a las ganancias? Es para, a ver, ¿qué puedo deducir yo en términos generales? Todo lo que hace a... Conservar, mantener la ganancia. Te faltó uno. Conservar, mantener y... Obtener. Obtener, muy bien. Ninguna de esas tres condiciones, por lo tanto, ¿es deducible para el impuesto a las ganancias? No. No. Entonces ahí, ajuste. Cuando lo hizo contablemente y la ley dice no, hay ajuste. Entonces ahora voy. Contablemente, ¿qué hizo? Lo dedujo, lo restó. ¿Yo qué tengo que hacer? Lo contrario. Tengo que devolverle eso. Que lo restó contablemente, lo tengo que devolver. ¿Y cómo lo voy a devolver? Columna 2. ¿Se entendió la mecánica? Chicos, es fundamental el tema de la mecánica. Porque cuando ustedes no se hacen esta preguntita, lo primero que hacen es, ¡ay, sí es deducible! Supónganse en el primero, cuando decía, honorario del estudio contable impositivo. ¡Ay, sí, esto se puede deducir! Sí, se puede deducir, pero ya lo dedujo contablemente. Entonces no hay que hacer nada. Acá. Lo que me permite deducir y ya lo hizo contablemente, no hay ajuste. ¿Qué me iba a preguntar? Tengo una consulta porque en el punto B, por ejemplo, yo contablemente lo que haría sería crear un crédito, digamos, o sea, sería un flujo meramente patrimonial y no afectaría al estado de resultados. Porque dice acá que el gerente después lo reintegra. O sea, en el caso de que sea así, pongo supuesto, lo pusieron como gasto, porque yo, por ejemplo, contablemente no lo registraría así. Natalia, acá no vamos a corregir el balance. Acá tenemos que llegar al balance impositivo. O sea, si vos no cerraste balance, pero si no cerraste balance, difícilmente estés haciendo la declaración jurada, porque la declaración jurada parte del balance. ¿Está? O sea, que se entienda que vos ya partís de un balance. Entonces, vos lo que puedas corregir contablemente es una cosa. O sea, lo que vos podrías crear cuentas, ponerlos como en una cuenta particular y demás, sí lo vas a hacer en la contabilidad. Pero vos no te vayas a olvidar que acá nosotros lo que tenemos que hacer es, va a balance cerrado,
determinar cuál es la base imponible para la determinación del impuesto. ¿Estamos? O sea, está bien tu razonamiento, pero en todo caso, ahí vos, dentro de tu estudio contable, donde tenés tu colega que hace la parte de contabilidad, le dirás, no, acá vamos a hacer un asiento de tal o cual forma. Pero acá el balance ya está. ¿Entendés? O sea que todo lo que puedas hacerlo va a ser para el próximo ejercicio. Claro, ¿Estamos? ahí se lo toma como, claro, al hacer la referencia ya está incluido ese importe en el estado de resultado. Entiendo. Gracias. Profe, una pregunta. ¿Qué Sí. número de ejercicio es el que estamos desarrollando? Ay, como número, no sé, che, pero está, se llama química en la construcción. Ah, perfecto, lo tenemos. Sí, gracias. Sí, ya está. Ya está incluso el jueves pasado, no dimos porque ustedes en ese tiempo, por decir, tenían como para ver, esto tiene video, Sí, para la perfecto. explicación. Por eso es que, en realidad yo le estoy, me gusta afianzar, ¿saben? Más, sobre todo más allá de los conceptos estos, las técnicas para que ustedes rindan, chicos. Porque van entendiendo todo el desarrollo, pero se pierden en la técnica. En pequeñas cosas que ya invalidan el parcial desde el comienzo, cuando ya pusieron en distinta columna. ¿Se entiende? Bueno, sigue todo el estado de todo el anexo de gastos, sigue con todo el anexo de gastos. A lo que yo quiero ir a un punto, a ver, la verdad que no les pregunté, empecé con mis técnicas del desarrollo que tienen que tener en cuenta, de marcar y todas esas partes, y no les pregunté porque la mayoría habrá mirado, me imagino, el tutorial o el enunciado y la respuesta. Si no lo hicieron así, bueno, vamos a ir como yo les decía, el inicio, vamos a ir a un punto determinado que quiero que se entienda cuando tengo esto de fuente extranjera, y si en el desarrollo que lo da la contadora Natalia Gualtieri en un video que tiene 2 partes, algo no se entendiera, les voy a pedir que manden el correo, lo vamos a explicar como en clase de repaso, o bien si veo la necesidad, lo subo en el foro, de tal manera que todos aquellos que han advertido que esa parte no la entienden, o bien que no la advirtieron, pero cuando se hace la pregunta dicen, era mi duda, entonces la tienen todos y no solamente el que efectuó la pregunta. ¿Entiende? Bueno, ¿hay alguna pregunta específica sobre aquellos que ya han visto el práctico y tienen alguna pregunta para hacer? Porque yo si no quiero ir a la determinación de la fuente extranjera y ver cuál es el tope que corresponde para la deducción, que a veces no es muy entendible. Escucho preguntas si tienen, chicos, pero ya les dije, si hay alguno, porque si no es el desarrollo de lo que ya está en un video. Pero si dentro de eso hay alguna pregunta, ahora me hacen ahora. Si no la tienen y después empiezan a desarrollar ustedes o a escuchar el video, me la hacen en el correo. Sí, te escucho. Con respecto a la parte de bienes de uso. Sí. La amortización, el punto 8. Sí. No me quedó bien en claro, digamos, por qué los 700 iba como pérdida. Bueno, con respecto a las amortizaciones, vieron que en todos los casos, primero, nosotros vamos comparando a ver qué hizo contablemente, impositivamente, y ponemos por la diferencia columna 1, columna 2. Para el tema de las amortizaciones, yo les recomiendo, que es la manera en que también está resuelto el práctico, directamente ustedes, así como viene el rubro amortizaciones,
Vieron que ustedes tienen acá un total de amortizaciones de bienes de uso 16.458. Bueno, los 16.458 lo anulan. ¿Cómo van a anular? La amortización, contablemente, la resté. Para anularla totalmente, ¿qué voy a hacer? La voy a llevar a columna 2, sumando. Y de ahí voy a empezar uno por uno de los bienes que tengo en mi cuadro de amortizaciones, a amortizarlo de acuerdo como indica la amortización en el impuesto a las ganancias. Y es así que yo tengo el inmueble. El inmueble estaba al valor de origen, que es 0,65, tiene una vida útil de 50 años, o sea, el 2% anual. Pero me decía a mí que hay un porcentaje que es de terreno y un porcentaje que es de edificio. Sabemos que la parte que se amortiza es la parte de edificio. Entonces, eso equivale a un 85%, a lo que valor de origen por el 85%, que es el valor del inmueble, al 2% de amortización anual por el coeficiente que hace al ajuste por inflación. Ese ajuste por inflación va a ir desde el mes de ingreso al patrimonio a la fecha de cierre del ejercicio. Entre otros datos que ustedes tienen, datos adicionales, les da justamente el coeficiente ese de actualización, que para este caso es 288.000 y sigue el número. 288, ¿dónde está acá? 865 y demás. O sea, eso va a ser el total, las amortizaciones, me permite la ley de impuesto a las ganancias amortizar. ¿Por qué voy a llevar a la columna 1? Porque por el otro lado, yo todo lo que está contenido en el estado de resultado, que son las amortizaciones que se restaron para resultado contable, los voy a poner en columna 2 porque lo voy a anular. Lo que se restó contablemente lo voy a poner en columna 2 y entonces yo anulo. De ahora en más voy a amortizar impositivamente cada uno de los bienes. Por lo tanto, como me permite su deducción, ¿dónde voy a ir poniendo cada una de las amortizaciones? En columna 1. Así es como yo tengo el cálculo de la amortización impositiva. Una pregunta, profesora, con respecto a eso. Acá dice el inmueble en el ejercicio, perdón que lo interrumpa, la evaluación fiscal total del inmueble a la fecha de compra es tanto. Corresponde, bueno, listo. Contablemente se amortiza el 80% total del inmueble y acá me está haciendo por el 85%. ¿Yo qué no estoy entendiendo ahí? Vos tenés que comparar, a ver, ¿vos en qué te vas a basar? ¿En la parte de terreno contable? Bien, ya entendí. Bien, o sea... Bueno, pero es una forma que yo te pregunto para que vos ahí reacciones. Bueno, a ver, ¿cómo era el tema? Amortizo, según la norma contable profesional, como a mí me parece, que dice que yo le estoy... Pero impositivamente tengo que hacerlo como... Acá hay una cuestión contable por un lado y la parte impositiva por el otro. Por eso te decía, acá cerramos el balance contable. Ahora tenemos que ir viendo los ajustes porque ya estamos en presencia de ¿qué? De una normativa legal aplicable que no es la resolución técnica porque estamos en presencia del impuesto a las ganancias. ¿Estamos? Pero yo te hago la pregunta, ¿viste? Como para que vos reveas a ver lo que me preguntaste y cuál es la... ¿Viste? Antes que yo te responda, vos ya enseguida dijiste, ya sé. Muy bien. Profe, una pregunta más. ¿Sí? ¿Cuáles son los artículos de la ley que
prevé la deducción o los casos en los cuales se puede deducir los deudores incobrables? Y ahí tenés 142 de la ley, 169 del decreto reglamentario. Y míralo también sobre los videos de teoría que se dieron. También están, y es fácilmente, lo puedes encontrar fácilmente porque está por temas, la parte de los videos de teoría. Gracias, profe. Profe, Sí. sobre lo que había preguntado Natalia sobre la diferencia de cambio, que lo deducía por la columna 1, ¿eso es porque está exenta la diferencia de cambio o por qué se lo resta? Espérate, vos estás en otro punto ya. En lo de la amortización que estaba explicando hace unos minutitos. No es diferencia de cambio eso. Sí, fíjense que hay un inmueble. Ah, ya sé, no, sí. Pero espera, la maquinaria, que es lo que estamos por entrar ahora. Claro. Maquinarias. El valor de origen de las mismas incluye por diferencia, 700 pesos por diferencia de cambio ocurrida en oportunidad del pago del saldo del crédito acordado y otorgado por el proveedor del exterior el 6 de febrero del 2020. La fecha en que se concretó la operación es del 6 de marzo del 2020. Todo lo que es diferencia de cambio no hace al valor de origen. Porque el valor de cambio, o sea, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de automóviles y es hasta poner en funcionamiento, que vos podés incluir valores a que hacen o en el inmueble el valor del escribano por por el boleto de compraventa y demás, hacen al valor de origen. Pero lo que es bienes de cambio no hacen al valor de origen. Yo no puedo amortizar lo que es una diferencia de evaluación, porque si hay diferencia de cambio, es porque estaba pactado un precio en dólares. Desde el momento que el bien se pone se concreta y llega el bien al país, ese es el valor que se toma. No existe diferencia de cambio a los efectos de poder absorber dentro del valor del bien. Sí, lo que podés hacer es mandarlo como un gasto, pero no activarlo, porque si no vos estás activándolo. Si vos tenés un valor que era de 4.700 de diferencias de cambio, ¿vos qué estás haciendo? Estás activando esa diferencia de cambio. Y la diferencia de cambio no es activable. Por eso se toman 4.000. De los 4.700 y 700 que son diferencia de cambio. Despejo la diferencia de cambio y tengo los 4.000. Profe, sí. acá respecto de las amortizaciones, también en el punto 8, ¿en la realidad no sería correcto actualizar la amortización del inmueble? Y se actualizó. No, por eso, o sea, no sería correcto, porque la fecha de adquisición es 1991 y se supone que nosotros actualizamos a partir de adquisiciones de enero de 2018, ¿o no es así? Hay otra ley de actualizaciones anterior, ¿no es cierto? Anterior, por la ley de convertibilidad. Claro. Pero Sí, tendría que llegar hasta el 94. Que va hasta el 92. O sea, porque nosotros, esto no es nuevo, el ajuste por inflación. Lo que pasa que a nosotros nos como cortó, por decirte, la ley de convertibilidad y que resurge nuevamente el artículo a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018. O sea que esto me deja en el 92. Sí. Vean incluso que está, que lo explica todo lo del ajuste por inflación el contador González, Osvaldo González, que creo que hay 2 clases que tiene subido su teoría sobre ajuste por inflación. Pero bueno, esa sería la respuesta a tu pregunta de la actualización.
Seguimos. ¿Qué otra cosa teníamos en cuanto a los muebles y útiles? Fíjense que lo tenemos totalmente amortizado. No, más allá no tenemos que hacer otro tipo de ajuste porque lo que nosotros hicimos con el total de las amortizaciones fue restarlas, o sea, anular la amortización contable poniéndola en columna 1. Y acá entonces lo que voy tomando son las amortizaciones reales que corresponden a los bienes. En cuanto a la diferencia de cambio. ¿Cómo? Porque veo que en la solución toma claro. 4.000. Pero guarda. Yo tengo por un lado, que es lo que te decía, no está activado. O sea, no es lo mismo hacer una amortización sobre 4.000 que sobre 4.700. Si yo hago sobre 4.700, quiere decir que estoy poniendo el valor de origen del bien en 4.000 más 700 diferencia de cambio, y a eso lo que hago es dividirlo de acuerdo a la cantidad de años de vida útil. Eso no está bien. Yo lo que hago es amortizar el bien de acuerdo a su valor de origen. Y eso sí lo llevo a la cantidad de años de vida útil, que es lo que hace acá. Maquinaria de 40.000, al 10%, porque lo amortiza en 10 años. Si la ley le permite, como te había dicho antes, que se pueda tomar esa diferencia, que es la diferencia de cambio, pero como un gasto, que no es lo mismo que decir que lo activa. Entonces, ahí es donde esa diferencia de cambio que estaba activada, porque contablemente, ¿cuánto es el valor de origen del bien? 4.700. Quiere decir que lo activó, lo puso dentro del activo, dentro del valor de origen. Y sobre eso hizo la amortización. ¿Eso no está bien? Impositivamente. Entonces separa valor de origen, 4.000, en 10 años la vida útil, pero por el otro lado sí le permite, pero le permite como gasto. Y entonces ahí deduce los 700 pesos. No hace 700 en 10 años, porque eso sería una amortización. Y la diferencia de cambio no se amortiza. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Bueno. Me voy al último punto. Ya están sobre la hora de teoría, así que lo que no les quedó muy en claro, por favor lo escriben. Yo llego acá, como habíamos llegado cuando les hice en la pizarra, yo tengo que llegar a una ganancia de un balance comercial al balance impositivo. ¿Eso qué sería? La base de lo que es la ganancia neta sujeta a impuesto, multiplicado por la alícuota que para el ejercicio 2019 es del 30%. Pero acá tengo un componente que es que tengo rentas extranjeras y tengo un pago por una reciprocidad con Brasil. Entonces, sumando, yo llego acá al total, parto desde el balance contable, sumatoria de todos los ajustes positivos, llego a 3.909.000, menos los ajustes negativos, más lo que me da las rentas de fuente extranjera. Eso me da un total a mí de ganancia neta sujeta a impuestos de 2.986.000. O sea, A menos los ajustes negativos más fuentes extranjeras. Ganancia neta sujeto a impuesto. A lo que yo tengo un impuesto del 30%, incluyendo fuente extranjera, de 895.831. Pero tengo esa renta extranjera,
yo he pagado el impuesto similar al impuesto a las ganancias, pero la ley me permite un tope. Entonces digo yo, si yo hubiese tenido solamente rentas de fuente argentina, ¿cuál sería? ¿Sobre qué sería la ganancia neta sujeta a impuestos? 3.909.000 menos 1.156.000, que esto me da 825.903, le aplico el 30%. Aplicándole el 30%, ahí me daría ¿qué? Me daría solamente un impuesto correspondiente a rentas de fuente argentina. Pero como yo tengo por el otro lado rentas de fuente extranjera, entonces, ¿cuál es el tope que me dice la ley? ¿Cómo lo voy a determinar? Lo voy a determinar de la siguiente manera. Si yo sumo todo, incluido las rentas de fuente extranjera, tengo una ganancia neta de 895.000. Pero si solamente hubiese tomado las rentas de fuente argentina, tendría 825.000. A lo que me... No es una ganancia neta, es el impuesto, ¿no? Que me da a pagar. Ese 895 es el impuesto. No, ese es... sí, perdón, ese es el impuesto. Me da un impuesto de fuente argentina y fuente extranjera, un impuesto de 895.000, ¿sí? Porque esta es la ganancia neta. Sin embargo, si yo tomo la ganancia neta de fuente argentina solamente, 3.909.000 menos 1.156.000, al 30%, a mí me da un impuesto, me hubiese dado sin fuente extranjera, de 825.903. ¿Qué me dice esto entonces? De que yo tengo un incremento de impuestos por tener fuente extranjera de 69.928 pesos. En la medida en que el impuesto por reciprocidad que yo haya pagado no supere este importe de 69.000, entonces yo lo voy a poder deducir del impuesto determinado, incluyendo la fuente extranjera. Suponiendo que la fuente extranjera a mí me produjo un impuesto que me lleva a, por decir acá, porque como pagué 2.350, a 1.350, yo solamente voy a poder tomar como pago a cuenta esos 1.350, que es el tope. En este caso, yo pagué un impuesto a las ganancias menor por reciprocidad a lo que realmente me produjo ese incremento por tener fuente extranjera. Lo puedo deducir, que si ustedes después ven en el práctico, cuando yo lo tenía como gastos a esos 2.350, directamente lo que hice fue sumarlo, porque todavía hasta ese momento yo no sé si en realidad lo puedo restar. Entonces, ¿qué hice acá en el punto 11? Primero lo puse, lo anulé, lo puse en la columna 2, porque no sé si voy a poder tomar 2.350 o capaz que me da menos. Entonces, una vez que yo llego a la determinación y como yo tengo hasta lo que no supera, entonces en ese caso sí puedo tomar los 2.350 a lo que del impuesto determinado, incluyendo la fuente extranjera, voy a restar el impuesto pagado por reciprocidad en el Brasil y me va a dar un impuesto de 893.000. Bueno, chicos, ustedes además
tienen en el aula virtual otro ejercicio que es largo también, pero está bueno para ir analizando, que se llama los 4 haces. Vayan haciendo los ejercicios porque no todos vamos a poder hacer la explicación en forma de video y lo tienen como ejercicios para que vayan practicando. Lo que ustedes vayan teniendo dudas, no importa. No importa la hora porque yo tengo mis horarios para abrir los correos, así que no se preocupen ustedes que me están por levantar, ni nada por el estilo, que me está sonando, algo que yo ya tengo que contestar. Ustedes escriban, ustedes pongan en el foro, o mejor, que ahí sí, porque por ahí el foro lo miro cuando tengo que contestar. Ustedes tienen dentro, a ver, vuelvo a poner acá en el chat, María, punto. Profe, ¿la solución de esos ejercicios van a subir? ¿De cuál? De los que no van a dar, digamos. Sí, ya Que no van a alcanzar a dar. está. Comunidad.edu, no. Comunidad, ay, que ya me confundí. María.comunidad une. Punto. Gisela, perdón que me meta, ¿qué ejercicios estás hablando? Los 4 haces. Está Ese subido, que dijo profe. no el video, pero sí está subida la solución. Está subido, tanto el enunciado como la solución. Escúchenme. Yo no lo vi, perdón. Escúchenme, lo subieron en una parte que no correspondería. Pero fíjense ustedes en explotaciones agropecuarias, que es del video que yo les di tutorías la última clase. ¿Se acuerdan? Hay un ejercicio abajo que se llama los cómplices o una cosa así. Véanlo porque ese no es tercera categoría, no es una sociedad anónima, sino que es un ejercicio para personas físicas. Es una sociedad de hecho, en realidad. Después le voy a pedir como que... ¿El que se llama Jacinto? A ver, o Jacinto Paredes. Ese, Jacinto Pérez. Ese. El que no es explotación agropecuaria, ese, Jacinto Paredes. Ese. O Jacinto Pérez. Bueno, ese. ¿Estamos? Chicos, yo los tengo que dejar porque si no me llaman la atención de que yo me excedo en la clase. Que dice algo, nadie se va. Fíjense, porque todo el mundo cree que es importante lo que tiene para decir perdón, ¿no? Pero, no, en serio. Está bien, pero bueno, me escriben, por eso les escribí ahí el correo, porque por una cuestión de también darle lugar al profesor de teoría, si no es como que acaparo todo, chau, vayan a la teoría. O no, pero no importa. Yo me tengo que... ¿El jueves hay clase? ¿El jueves hay clase? ¿Por qué no va a haber? ¿Por qué no va a haber? ¿Por qué no va a haber? Nada, preguntaba, bien. Sí, nos vemos. Nos vemos a las 3 de la tarde. Es un puntual. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe.